Bien, ya estamos de regreso y bueno, quería contarles que claro, según las cifras de las Naciones Unidas, el 70% de la superficie de nuestro planeta está cubierta por los océanos. Los datos demuestran que de sus aguas más bien, proviene el 50% del oxígeno y que es la fuente principal de proteínas para millones y millones de personas en todo el mundo. El pasado 8 de junio se conmemoró el Día Internacional de los Océanos, con la mirada puesta en la relevancia de los beneficios que tiene para la población, tanto para su salud como en rutas de transporte o en generación de biodiesel. En cuanto a la salud de nuestros océanos, un tema que preocupa es el proyecto que busca retrasar la ley que prohíbe los desechables para el consumo dentro de los locales. Y esto debido a que, según cifras de Oceana y Plastic Oceans Chile, cuando la ley se implemente, se evitará la utilización de 23.240 toneladas de plástico de un solo uso que llegan, desafortunadamente, a las aguas de los océanos. De este tema queremos conversar con nuestro siguiente entrevistado, Cristóbal Correa, director de campañas de contaminación marina de Oceana en Chile. ¿Qué tal, Cristóbal? ¿Cómo estás? Un gusto tenerte con nosotros. Hola, muy bien. ¿Y tú? Muchas gracias por la invitación. Cristóbal, en el caso de Chile, según acuerdos internacionales, nuestro mar se extiende por más de 17 millones de kilómetros, considerando su extensión, su biodiversidad presente. ¿Cuál es la importancia que tiene el mar chileno y en qué estado de salud se encuentra? No, efectivamente. De hecho, tomando un poco lo que tú comentabas y poniendo algunos datos más sobre la mesa, hoy en día se calcula que al minuto ingresan 2 camiones de basura al océano en el mundo llenos de plásticos de un solo uso por minuto. Eso es un poco para que tomemos la gravedad de la situación. Y de hecho, bueno, mundialmente se ha estado discutiendo el nivel de la ONU un tratado para frenar esta problemática, esta contaminación, y a nosotros algo que nos interesa mucho. Como dices tú, somos un país evidentemente oceánico, tenemos una de las costas más grandes del mundo, entonces la problemática no es ajena a nosotros. Muchas de nuestras actividades, sobre todo las que tienen que ver con pesquería, la pesca, claro. Bueno, ya sabes, la merluza, el congrio dorado, merluza austral y otras muchas especies se hacen, bueno, en el océano, entonces dependemos mucho de él. Claro, pero el estado de salud de nuestras costas, para entender un poco cuál es la situación de Chile, de los mares de Chile. Sí, nosotros cuando estábamos empezando a hacer estudios de cuál era la situación respecto de Chile y los plásticos, por temas de contaminación por plástico, claro. Hicimos un levantamiento de información en las playas de Chile y nos fijamos de cuáles eran los productos, la basura que uno encontraba más en las playas. Y lo que encontramos es que 75%, o sea, 3/4 partes de la basura que hay en las playas chilenas son estos plásticos de un solo uso. Generalmente las cucharas, estamos hablando, las bombillas, el vasito chiquitito donde uno se pide el helado ahí en la playa. Y eso, lamentablemente, no solo ocurre en Chile, sino que a nivel mundial termina llegando a los océanos, a los ríos. De hecho, se está calculando que para el año 2050 en el océano va a haber más plástico que especies marinas. A ese nivel estamos llegando. Pero sácame una duda, Cristóbal, porque no se supone que con esta ley de echado bolsas plásticas en todo lo que es el comercio en las distintas ciudades o pueblos costeros, eso de alguna manera, ¿no es cierto?, frenó la llegada de plástico a las costas. Claro, ese fue un primer paso, el tema de las bolsas plásticas, que también llegaban mucho a los océanos, y por eso sí. Las primeras municipalidades que tomaron esto, porque esto partió con unas ordenanzas en municipalidades costeras y después de un tiempo llegó a ser ley, claro. Y eso demuestra un poco el empuje que pueden tener los territorios. Hizo una disminución, está llegando menos bolsas plásticas. Lamentablemente hoy en día todavía seguimos viendo bolsas plásticas porque en ciertos comercios todavía se pueden entregar, y después de eso se empezó a discutir la Ley de Responsabilidad Extendida al Productor, la REP, que también tiene ahí algunas normas, esas bien técnicas, bien complejas, pero tiene normas para evitar la generación de residuos, y después ya se publicó, después de su discusión, la Ley de Plásticos de un Solo Uso, que al final lo que busca es evitar que se generen este tipo de desechos que son
muchas veces muy innecesario. Yo siempre le digo a mis conocidos, cuando uno va al bar, por más que hoy en día esté prohibido que nos entreguen las bombillas plásticas, pero sabemos que hay lugares que esto sigue pasando. Totalmente. Cuando uno va al bar y se pide el mojito, el daiquiri, o bueno, puede ser un trago sin alcohol, y que viene con bombilla, la pregunta ¿es de verdad necesario utilizar ese producto que va a ser usado por 10, 15 minutos o incluso menos? Y que lamentablemente sabemos que la gran mayoría termina contaminando cuerpos de agua, ya sea ríos, y eso termina después en el mar. Entonces, ahí hay que potenciar evitar que generemos este tipo de desechos. Déjanos entender también, Cristóbal, estamos conversando con Cristóbal Correa, director de campañas de contaminación marina de Oceana en Chile. Cristóbal, ¿cómo llega el plástico al mar? Porque una cosa es ya lo lógico, alguien tira un desperdicio en las costas, pero ¿cómo llega algo que se consume en la urbanidad total, donde no está el mar cerca? ¿Cómo ese plástico termina llegando al mar? Sí, ahí lo que ocurre generalmente es que llega a través de los cuerpos de agua, en este caso de los ríos. No sé si te acuerdas de que hace unas lluvias, hace un tiempo, el mismo gobernador Claudio Rego de la región metropolitana subió una foto de cómo estaba el Mapocho. Sin duda, hasta una lavadora aparecía por ahí. Tapadísimo, sí. Claro. Pero si uno hace suma a eso, generalmente uno lo que encuentra son plásticos de un solo uso. O la botella plástica también desechable, que también es un problema. Claro. También hace poco ocurrió que el alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich, también subió una foto de la limpieza del canal Santa Marta, y también uno veía muchos de estos productos. Entonces los mismos cuerpos de agua que después terminan en el océano transmiten estos productos. Por eso que uno diga, no, si yo estoy en Santiago, entonces la cucharita no va a llegar al mar. Totalmente. Eso no es así. Pero espérame, y esa basura que está en los ríos, porque, a ver, si nosotros pensemos en la parte legal, ¿no es cierto? Tú dejas la basura, viene el camión de basura, se lleva tu basura y la deja en un relleno sanitario, ¿no es cierto? ¿Cuándo llega al mar? ¿Cuándo llega al río esa basura? Claro, efectivamente cuando este tipo de productos entran en el ciclo del relleno sanitario, o sea, que es recogido por estos camiones, cuando llega, o sea, que ese producto llegue al océano, significa que hubo algún tipo de escape en la cadena. Y ocurre muchas veces que como estos productos son tan livianos, porque el plástico es, en definición, un producto liviano, y acá estamos hablando de la bombilla, la cucharita, puede salir volando, pero esos son los menos. Generalmente lo que ocurre es que estos productos ni siquiera llegan al camión de la basura, sino que son depositados directamente en los cuerpos de agua y eso termina en el mar. Cristóbal, hablemos de la corriente de Humboldt porque un académico de nuestra universidad, de la Facultad Tecnológica, estamos hablando de Lucio Cañete, comentó las formas de aprovechamiento que puede llegar a tener la corriente de Humboldt, uno de estos que puede funcionar como una correa transportadora natural. ¿Qué significa exactamente? ¿Qué beneficios trae eso? Bueno, beneficios y a veces un poquito de complejidad. A mí ver, que me toca ver este tema cosas. de los plásticos, por ejemplo. La corriente de Humboldt es una zona que sabemos que genera alta afluencia y es un hotspot de biodiversidad. Por eso nosotros también hemos empujado mucho por lo que es la protección del archipiélago de Humboldt en la zona de Coquimbo, La Serena, por ahí. Pero lo que pasa es que, claro, hay una corriente marina que va por la costa de Chile, la gran mayoría, tiene algunas zonas como más importantes, y cuando uno ve el tema del plástico significa que un plástico que ingresa, por ejemplo, al principio de la corriente, después viaja por esta corriente y entra en el ciclo normal del océano, que tiene distintas corrientes. Y no sé si supiste, pero hace poco hubo una reunión bien importante en Isla de Pascua. Sí, claro, la cubrimos como radio. Sí. Sí. Bueno, claro, porque tienen un problema ahí terrible con el tema de los plásticos que le llegan. Que por las corrientes, ¿no? Entran en estas corrientes marinas, claro. Entonces, por ejemplo, la botella. Si yo tiro una botella, pero nunca hacerlo, pero si yo tirara una botella, por ejemplo, en una playa acá en Chile, esa botella puede entrar a alguna de estas corrientes, va a estar algunos años alrededor del océano, viajando por esta corriente, con el sol, con la erosión del agua, y eso va haciendo que se vaya como haciéndose micropartículas, lo que conocemos como microplástico, o sea, se va separando sus partículas,
pero mientras sigue haciendo este viaje, entonces genera una afectación a lo largo de toda esta corriente. Entonces también hay que proteger la importancia del océano, pero también tomar en cuenta la importancia de que es un problema que tiremos basura al mismo. No, Y que eso tiene absolutamente. efectos globales. Es que te lo preguntaba también, Cristóbal, por el aprovechamiento de la corriente de Humboldt para la captura de la biomasa, para generar biodiesel. Claro, ¿no? Y de hecho, la corriente de Humboldt es una corriente que ha estado, como genera tanta riqueza de biodiversidad, Ujú. también está sujeta a bastantes intentos de actividades industriales, pero muchas veces también se pierde de vista la importancia que tiene para todo el ciclo. O sea, por ejemplo, si es que en una zona es una zona importante para la gestación o el Ujú. crecimiento de la sardina, por ejemplo, esas sardinas quizás después son pescadas mucho más allá por la pesca artesanal, porque es todo un ciclo dentro del océano. Por eso Ya. también es importante proteger las partes importantes de la corriente de Humboldt, que es lo que hemos empujado a través del área marina protegida del archipiélago de Humboldt. Absolutamente. Ahora, volviendo al tema de los plásticos, que es una de las principales amenazas de los océanos, evidentemente, quiero preguntarte por esta declaración que ha hecho tanto organizaciones de la sociedad civil como la coalición, o sea, Supera el Plástico, quiero decir, junto a otras organizaciones, y que señalan, por ejemplo, que ven con mucha preocupación este proyecto de ley que se presentó hace algunos días y que lo que pretende es aplazar la implementación de la ley de plásticos y productos de un solo uso, que de alguna manera tú me lo planteaste, pero ¿cuándo entraría en vigor la ley y qué plantea finalmente? Sí, la ley de plásticos de un solo uso, esto es como una pequeña introducción, pero para que situemos bien la Sin discusión, duda, es del año 2021, o sea, ya tiene un claro. tiempo, y lo que tiene la ley, como ocurre normalmente, es que tiene distintas obligaciones que rigen en distintos periodos de tiempo. Entonces, la primera obligación rigió a los 6 meses de publicada la ley, que era prohíbe las bombillas plásticas, los Claro. cubiertos y los revolvedores, por ejemplo. La cosa es que en agosto de este año va a empezar a regir Ujú. lo que es el corazón de la ley. Es como el punto principal de la misma, que es la obligación para los locales de comida de que cuando consumamos dentro de ellos nos entreguen productos reutilizables. O sea, una prohibición de desechables. Y esto es un poco para que ocurra lo que siempre ha pasado en los restaurantes de mantel largo, en las fuentes de Claro. soda, en la cafetería del barrio, en donde si uno consume dentro, te entregan la taza, el plato, que después el mismo local lava y se lo entrega a otro cliente. Eh, y esto comienza a regir, como te digo, en agosto de este año. No queda mucho, queda bien poco. Y ha habido una presión gigantesca por parte de cadenas grandes internacionales de comida rápida, Ya. quienes también tendrían que adecuarse a este nuevo negocio, o sea, a este nuevo modelo de negocio, que comenzó el año pasado yendo en sesiones del Congreso Nacional, también información que uno puede acceder en la plataforma del registro de la ley de lobby, en donde han estado intentando modificar la ley para que se les permita seguir entregando desechables en el consumo adentro. O sea, para que la hamburguesa que uno se come en el patio de comida siga viniendo en este cartón que al final uno saca la hamburguesa del cartón y lo bota. Entonces también uno genera esa basura. Por más que no sea plástica, al final igual uno está generando basura. Y eso permeó, lamentablemente, en el Congreso Nacional y se discutió bastante sobre un proyecto que buscaba modificar como este punto central de la ley. Y eso fue rechazado hace unas semanas, pero después vino otro proyecto de ley que se está discutiendo, de hecho, en este mismo Mira. instante, hoy día mismo en el Congreso Nacional, que es para aplazar la entrada en vigencia de la ley. ¿Por qué? Porque alegan que no están listos para implementarlo, pero la verdad es que un plazo de 3 años es bastante Uf, razonable. impresionante lo Eh, que tú dices, claro. Sí, efectivamente, claro, llevamos ya 3 años en este tema y siempre hay una manera de dilatar, dilatar, dilatar y en definitiva también al dilatar la implementación de una ley también dilatas la toma de conciencia, porque a veces nosotros no, exacto. necesitamos, ¿no? Necesitamos un poco esa entre la zanahoria y el garrote para poder Exacto. lograr que ciertos aspectos tan centrales como el cuidado del medio ambiente puedan materializarse. Cristóbal, por No, y último, sí, efectivamente, dime. ay, perdón, No, no, solo no, para dime tú. complementar Sí, ahí, por supuesto.
que ya tenemos ejemplos de que esto funciona. No son muchos, pero sí tenemos buenos ejemplos. Los Mall Plaza Egaña y Mall Plaza Vespucio están con un sistema de reutilización en sus patios de comida, que es algo que uno hace un año iba a pensar que era imposible. Excelente. Y la verdad es que funciona bastante bien y a la gente le gusta. El comentario que hemos recibido de la gente que va a comerse el completo con las papas fritas y la empanada, al recibirlo en un plato, es que me dicen, esto es como comer en casa. Entonces también se valoriza eso y es súper importante. Y nosotros creemos que hay una oportunidad acá para la comida rápida, que fueron quienes impulsaron esta cultura de lo desechable, porque antes todos los locales funcionaban como el restaurante típico. Y te agrego algo, Cristóbal, tú eres muchísimo más joven que yo, pero fíjate que te agrego que cuando yo iba a la feria cuando era chica, te entregaban en un lulo de papel, o sea, en un cucurucho, quiero decir, de papel. Te entregaban la fruta. Claro, nos van a decir hoy día es que, pucha, no hay tantos diarios. Bueno, pero todo tiene una solución, La cantidad de plástico que circula en las ferias es una cuestión, mira, es para llorar. Lo que te quería decir es que me parece muy interesante también lo que tú refieres, ¿no? Del cambio, de los cambios culturales. ¿Cuánto nos demoramos en obligarnos a tener siempre una bolsa con nosotros cuando vamos al supermercado? Dime tú, ¿a quién le pasaría hoy día que no se acuerda? Ya, el que no se acuerda va a tener que comprar una bolsa para llevar las cosas, pero todo el mundo ya tiene integrado que tiene que tener su bolsa guardada en su cartera, en su lugar, en su auto, donde sea, para llevar los productos del supermercado, ¿no es así? Entonces, parte de los cambios culturales. Y lo último que te quería preguntar, porque hay informes internacionales que están mostrando y han hecho patente, básicamente, que al menos 5 empresas son las que concentran la mitad de la contaminación de los mares, son las grandes compañías. ¿Qué responsabilidad? ¿Dónde está la responsabilidad de estas compañías? ¿Han hecho esa acción, digamos, de hacerse cargo, de tomar medidas necesariamente? Bueno, eso es parte de lo que ha sido la discusión de este tratado global que te comentaba, que se está discutiendo a nivel de la ONU de cómo nos hacemos cargo como planeta de frenar la contaminación en los océanos. Y eso es parte de las negociaciones. A fin de año va a haber otra reunión en Corea del Sur, en Busan, en donde se espera que se llegue a un texto final para que después los países puedan aprobarlo y contemos con un cuerpo internacional importante para frenar esto. Nosotros hemos tomado la postura, participado como organización, de que ojalá este tratado tenga medidas que a veces perdemos un poco de vista, que la legislación en Chile, la regulación en Chile es bastante ambiciosa para ser un país pequeñito al extremo del mundo. Entonces nosotros creemos que el caso de Chile, además de que sabemos que hay que trabajar para implementar bien lo que tenemos, ya sea la ley bolsas plásticas, hablando de esta materia, la REP y la ley de plásticos de un solo uso, pero ese tipo de regulación es ejemplo a nivel mundial. Y creemos que las discusiones internacionales tienen que ir por allá, que los países tengan medidas como las que estamos adoptando en Chile, y nosotros, para dar ese ejemplo, tenemos que implementarlas de buena manera. Por eso es tan importante. Y bueno, además de que quienes generan estos productos tienen que hacerse cargo, lo que dices tú es muy importante. La conciencia que se generó la ley bolsas plásticas es un ejemplo que yo siempre pongo. Siempre que estoy dando una charla de esto, yo digo, cambio cultural. Me encantaría que la gente supiera tan bien como se supo en su momento la ley de bolsas plásticas, de que existe esta ley de plásticos de un solo uso. Cosa de que si van al local regalón y le entregan el mojito con la bombilla plástica, le digan también, esto ya no se puede entregar, es ilegal, porque al final un ciudadano consciente es el mejor fiscalizador. Entonces yo creo que por ahí va el desafío, y por eso yo creo que los locales de comida rápida hoy en día tienen una oportunidad. Totalmente. Una oportunidad de ser parte de este cambio cultural. Entonces yo siempre los he llamado a eso, a que en vez de que estemos haciendo estos esfuerzos para modificar la ley, hagamos los esfuerzos para que se implemente y cambiemos el paradigma y el modelo de negocio que ellos mismos inculcaron. Cristóbal Correa, director de campañas de contaminación marina de Oceana en Chile, gracias por tu tiempo con nosotros aquí en Sin Pretexto. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy buena conversación. Que estén muy bien. Gracias. Igual. Chao.